Conferencia. Humano, Leonardo Castro Valencia. Tema, fisioprofilaxis del dolor cervical en profesionales dentales. Médico cirujano, Universidad Nacional de Colombia. Especialista en medicina del deporte, Universidad de Antioquia. Recibamos con un fuerte aplauso al Dr. Leonardo. Qué honor y qué orgullo estar aquí hoy. Quiero darle las gracias a TX Dental 3D, quiero darle las gracias a Colors Video por todo este trabajo, todo el equipo logístico. Es genial, es fantástico. Para mí es un regalo enorme. Hoy es el Día del Médico y tengo la posibilidad de compartir un poco de conocimiento en salud osteomuscular con ustedes. Me presento, soy Leonardo Andrés Castro Valencia, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, médico especialista en medicina del deporte y cocuteño, a mucho orgullo. Voy a presentar un poco de algunos aspectos grandes del dolor cervical en relación a la profesión que ustedes ejercen como profesionales dentales y, por supuesto, plantear algunas estrategias de control del dolor, de mejoría de la funcionalidad, ¿vale? Inicialmente mencionar que no tengo ningún tipo de conflicto de interés y vamos a empezar reconociendo el problema. El problema deriva principalmente de la sumatoria de dos componentes. El primero de ellos son posiciones incorrectas y el segundo es tiempo prolongado. Posiciones incorrectas porque normalmente la labor del profesional dental implica la ausencia de apoyo en los antebrazos, la ausencia de apoyo en los codos y en los hombros, lo que los obliga a cada uno de ustedes a mantener sobreactivados los elevadores de la escápula. Esos elevadores van muy de la mano con las estructuras que facilitan la flexión del cuello y también con las que facilitan la extensión de la cabeza. Este primer componente se suma además con que las jornadas prolongadas, con actos libres de apoyo para los antebrazos y movimientos muy específicos, finos de las manos, se van a manifestar en fatiga local, en incremento del volumen tisular local, no solamente en los territorios que comprenden la muñeca y los dedos, sino los que comprenden codos, hombro y cuello. ¿Vale? Aquí ya tenemos el mismo elemento, pero quiero también mencionar otro detalle importante y es este. Cuando uno como médico asiste al odontólogo, asiste en general a cualquiera de las a poder beneficiarse de cualquiera de los servicios que los profesionales dentales ofrecen, una de las cosas que llama la atención son los continuos movimientos en la silla. Movimientos que van a ir acompañados de fenómenos de rotación y contrarrotación, tanto cervical como dorsal y lumbar. Y es lo que tenemos aquí muy claro. Este sujeto tiene una rotación de la columna lumbar hacia la derecha, con rotación de la columna dorsal hacia la izquierda, y el cuello está en inflexión lateral derecha y nuevamente ratado hacia el lado derecho. Súmenle a esto que las jornadas que ustedes tienen que realizar, bien sea por higiene dental, bien sea por abordajes mucho más complejos, son acompañadas del ajuste de un gran montón de grupos musculares. Hay muchísimos músculos ahí estabilizando continuamente. Esta imagen simplemente la traigo porque quiero que tengan en cuenta que no es uno ni dos los músculos. Hay músculos superficiales, hay músculos que son profundos y estos son los que más nos interesan en este momento porque casi nunca los tenemos en cuenta. Ni siquiera nosotros como médicos. Estos pequeños músculos son los que más se van a acortar como consecuencia de las labores que tienen que realizar de forma prolongada. Finalmente, también mencionar que así como los músculos que están en la parte posterior quedan alterados en su función, hay unos músculos adelante, como este de acá que es el escaleno medio y este de acá que es el escaleno anterior, o este grandote que es el más famoso trabalenguas de la infancia, el esternocleidomastoideo,
que van a estar relacionados con la postura durante el trabajo. Y para el caso particular de la generación o un caso contrario de prevención del dolor, son territorios que van a disminuir el espacio por donde atraviesa el plejo braquial. Y el plejo braquial es todo el conjunto de nervios que dan la funcionalidad y sensibilidad del tronco superior y del miembro superior. Por lo tanto, una postura incorrecta cervical va a estar acompañada sí o sí de sintomatología neuronal en los miembros superiores, siendo lo más famoso los hormigueos, es decir, el síndrome de túnel del carpo, que realmente sería el síndrome de compresión del nervio mediano. Bien, son 6 a 12 horas el tiempo promedio que un profesional dental requiere para su trabajo diario, y de ese tiempo aproximadamente el 77% está dirigido única y específicamente a la atención del paciente, bien sea porque está en la visual de la cavidad oral del paciente o porque está tomando alguno de los elementos que necesita para luego aplicar alguna acción en la cavidad oral o porque está conversando con el paciente. Pero hay un 23-24% que es el que está relacionado con las labores administrativas. El ejemplo más común es el registro en la historia clínica. Y ese registro en la historia clínica, sumado con todo el tiempo de las otras labores, esas 6 a 12 horas son labores en sedente, labores sentados por tiempo prolongado, con posturas que bien sea por fatiga, por vicio, por falta de conciencia, pero sobre todo simplemente por la cantidad de tiempo en la que tienen que estar realizando su trabajo, se van a convertir en factores de riesgo para el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el músculo se ha adaptado, cuando estos territorios cervicales pequeños que están aquí arriba se hacen muy débiles, se alargan, los que son flexores del cuello más largos se acortan, cuando estos músculos de acá se acortan por la postura y estos que están más abajo se alargan, tenemos la famosa postura del olfateo, del snifar. Es una postura de cabeza adelantada. La postura de cabeza adelantada implica un descenso en un ángulo que se conoce como el ángulo cráneo-cervical, un ángulo que va de manera paralela al suelo en la vértebra C7 y se traza una línea desde C7 a esta zonita de acá, que es el trago, en el pabellón auricular. Cuando ese ángulo es menor de 30 grados, es muy probable que haya dolor cervical y que sea un dolor ligado específicamente a esta mala posición. Entonces vamos a tener como consecuencia dolor, pero es que el dolor no va a ser solamente en el territorio cervical, sino que también va a aparecer en los hombros, porque hombro y cuello van de la mano. Entonces, cuando se habla de descripción epidemiológica del cuadro, dentro de lo que implica el gran complejo, el gran síndrome de dolor osteomuscular, el dolor específico de la espalda llega a comprender incluso hasta el 93% de toda la clínica osteomuscular en profesionales dentales. Y de esa, aproximadamente entre un 65 a un 83% va a ser ligado específicamente al dolor tanto cervical como en hombros. ¿Listo? Que es lo que comúnmente en medicina de manera tradicional se conoce como el síndrome cérvico-braquial. Finalmente, dentro del reconocimiento del problema es muy importante que tengan en cuenta que el dolor y la emoción van de la mano. Existe un paso final dentro de todo el proceso de identificación del dolor, que es la fase de modulación. Esta fase está ligada con las experiencias previas y si me permiten quiero darles un ejemplo sencillo. Me gustaría por favor que todos cierren un momentico los ojos. En el caso de los hombres, quiero que se imaginen que están recibiendo en este momento un golpe en los testículos. En el caso de las mujeres, quiero que se imaginen que están recibiendo un golpe en las mamas. Y ahora, cuando han sentido el dolor, tengan la amabilidad con los ojos cerrados, retiren ese gesto doloroso, pongan sanos sus testículos en el caso de los hombres y sanas las mamas en el caso de las mujeres, y solo cuando ya estén completamente sanos en su visualización, vuelvan a abrir los ojos. Si ustedes se dan cuenta, no se golpearon. Y sin embargo, sé que hay varios, más de la mayoría, que sintió el dolor, porque tienen la experiencia previa.
La experiencia es un elemento que puede desencadenar umbrales de dolor más bajos, es decir, que perciban el dolor de forma más intensa, pero también permite tener un comportamiento diferente sobre el dolor. Para ser más prácticos, incrementar el umbral del dolor y por tanto percibirlo con menor intensidad. Esta imagen, para que tomen un poquito de calma, porque venimos entonces ahora a hablar de soluciones, de qué se puede hacer, ¿listo? Pero también porque quiero que tengan en cuenta algo que es muy válido para una siguiente presentación de parte quizás de equipo de neurofisiólogos, neuropsicólogos, y es hablar del componente psicológico del dolor. Es muy importante tomarlo en cuenta porque el dolor nunca va solo con el detalle o con el daño físico, siempre hay otros componentes atrás. Bien, entonces viene la pregunta, pero ¿y entonces qué podemos hacer? Hay dos formas de verlo. ¿Listo? Vamos a tener las medidas generales y vamos a tener medidas específicas, es decir, ejercicios terapéuticos que serán los últimos 10-15 minutos de la presentación. Dentro de las medidas que son terapéuticas generales, vamos a hablar de hidratación, de la distribución de macronutrientes, pero quiero dejarles un mensaje fundamental específicamente en la ingesta proteica, la corrección de déficit de micronutrientes del que me interesa para el caso de ustedes empezar a crearles conciencia sobre vitamina D, porque inevitablemente tienen un riesgo muy alto de tener bajos niveles de vitamina D. Y finalmente, algo que tiene que ver más con mi profesión y el mensaje grande que todo médico especialista en medicina del deporte da, y es la importancia del ejercicio físico, específicamente del incremento de la condición cardiorrespiratoria en relación a la existencia misma. Hidratación parte de un sencillo principio y es que los seres humanos tenemos más de un 70% de agua. Cuando somos niños llega a ser hasta un 90% y en la medida en la que vamos reduciendo el porcentaje de agua corporal total es porque vamos cumpliendo más años. Nuestro cuerpo se llena un poco más de grasa, de otros elementos sólidos y no de agua y este porcentaje reduce hasta que queda más o menos en un valor del 70%. En población de la tercera edad llega a ser hasta un 60% aproximadamente. Tenemos múltiples formas para perder agua. ¿Listo? El vapor de agua que se emana continuamente, que es fundamental dentro de la vía respiratoria para poder calentar el aire, evitar que haya lesión pulmonar y tratar de controlar un poco el flujo laminar del aire, es algo que perdemos todo el tiempo cuando hablamos o simplemente cuando respiramos. Por otro lado, los líquidos que se producen digestivos, aproximadamente 5.6 litros en 24 horas de agua es utilizada en nuestro tracto gastrointestinal, pero de esos 5.6 litros somos unas máquinas excelentes para reabsorber y llegamos a reabsorber 5.4 o 5.2, es decir, perdemos más o menos entre 200 a 400 centímetros cúbicos de agua por día a través de lo relacionado con la vía digestiva, es decir, por el popó. Y por la orina, normalmente llegamos a perder en promedio 1 centímetro cúbico por kilogramo de peso por día. ¿Listo? Por 24 horas, ¿vale? Entonces, esos son elementos importantes a tomar en cuenta porque en la medida en la que vamos perdiendo agua, nuestro porcentaje de agua corporal total va reduciéndose. Y aparte, porque cuando ustedes están trabajando, tienen exactamente el mismo inconveniente que cuando un sujeto está haciendo ejercicio, bien sea con fines deportivos o de salud. Y es que el movimiento humano es de las cosas más ineficientes que existen. Solamente el 20% de la energía que requiere el cuerpo para el movimiento se manifiesta como movimiento, es decir, como trabajo. Pero el restante 80% se va a manifestar en calor. Y ese calor al principio tiene utilidad, porque el cuerpo necesita temperatura para que las enzimas musculares funcionen. Pero a partir de cierto tiempo lo que va a facilitar es el incremento local de la temperatura. Aquí, 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 aquí y en este territorio. Y al incrementar la temperatura, pues inevitablemente van a tener pérdida de líquidos, van a tener sudoración. La sudoración es el paso final y es el paso menos eficiente para liberar calor. Lo ideal es la transpiración. Esas pequeñas gotas de vapor de agua casi invisibles son la vía más eficiente, pero es fácilmente un mecanismo saturable y por lo tanto progresamos a la sudoración. Sudoración que puede llegar a ser hasta 1 litro, 1.5 litros por hora de agua perdida, dependiendo del entorno en el que se encuentren. Y llegamos entonces a estados de hipohidratación
Nunca tan extremos como este ejemplo. Este ejemplo simplemente es para decir que se reduce el porcentaje de agua corporal total. Y el mecanismo, o la consecuencia, perdón, de esto, el proceso de la deshidratación que nos lleva al estado de hipohidratación, va a influir en que tengamos la necesidad de hacer compensaciones posturales. ¿Por qué? Porque cuando perdemos el 2% del agua corporal total de nuestro peso en agua, vamos a tener reducción en las funciones motoras finas. En palabras castizas, les va a quedar mucho más difícil poder sujetar cualquiera de los elementos que tienen que utilizar durante su trabajo. Pero el segundo es que van a tener un descenso en la memoria de trabajo. Y ustedes me dirán, ¿eso qué es? Memoria de trabajo es cuando ustedes están en la cavidad oral del paciente, han visto la muelita, van a salir de la muelita a la mesa en donde van a coger un instrumento en particular y cuando están en ese giro para coger el instrumento se les olvida qué es lo que iban a coger. Tienen que parar un momento y recordarlo. ¿Les ha pasado? Piénsenlo. Puede que estén hipohidratados. ¿Listo? Estos dos elementos facilitan la compensación postural, el reclutamiento de grupos musculares de formas mucho más ineficientes que el movimiento en sí mismo, que lo que ya les expliqué previamente, que se va a traducir en fatiga y posteriormente en dolor. Por lo tanto, la hidratación se vuelve algo muy importante a tener en cuenta dentro del trabajo de cada uno de ustedes. Y entonces viene la pregunta, ¿qué hacer? Lo ideal sería poder estimar la tasa de sudoración, saber cuánto líquido pierden dentro de cada una de las jornadas laborales que realizan, poder pesarse en la mañana antes de iniciar la jornada, al terminar la sesión de la mañana y nuevamente volver a pesarse en la tarde y llevar esos registros y al mismo tiempo llevar el registro de cuánto líquido consumen. Pero es algo que no necesariamente van a realizar y tampoco están obligados. Entonces, hay una vía mucho más sencilla para estimarlo y es hacer una estimación del mínimo requerimiento hídrico, lo que pesan por 2 centímetros cúbicos para 24 horas, que para mi ejemplo particular, yo peso 80 kilogramos, entonces serían aproximadamente 3.84 litros en un día, entre alimentos y bebidas. En alimentos, aproximadamente 1.5, 1.8, incluso hasta 2 litros de agua se van a ingerir, por lo tanto, los restantes 2 litros o 1.8 litros van a venir de la ingesta hídrica consciente. ¿Listo? Aquí es muy importante resaltar que la sed es un mecanismo tardío de hipohidratación. La sed no aparece al principio, la sed aparece incluso cuando ya han perdido un 3% del agua corporal total, cuando ya están pensando pendejadas. En ese momento ya es cuando aparece la sed, ya es muy tarde, hay que evitarlo. Y entre más años tengan, de manera más tardía aparece la sed, ¿vale? Incluso en población mayor de 65 años aparece cuando han perdido un 5% del agua corporal total, es muy tardío. El segundo componente es la ingesta de proteína. Existen 3 grandes macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Pero por qué las proteínas son un boom actualmente? Porque las proteínas son el único macronutriente que no tiene reservas específicas. Tiene unos cuantos aminoácidos circulantes en la sangre, muy poquitos, pero se gastan muy rápido. Y el cuerpo necesita tomar proteína de algún lado para sintetizar todo lo que tiene que sintetizar, porque absolutamente todo lo que hacemos, hasta pensar, requiere proteínas, ¿vale? En la medida en la que no tenemos un adecuado aporte proteico, pues el cuerpo va a sacar de estructuras funcionales que se estén utilizando en menor medida. Por ejemplo, algunos grupos musculares que no utilicen de manera continua. Esto se va a traducir en una reducción de la masa muscular. Y reducir la masa muscular significa que cuando cada uno de ustedes atraviese la barrera de los 60 y los 70 años, la pendiente de pérdida de masa muscular y de fuerza se hace muchísimo más intensa y entran dentro del síndrome conocido como sarcopenia y fragilidad. Es decir, difícilmente pueden mantener su autonomía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es tomar un mensaje muy grande, y es que, dado que no tenemos reservas en el cuerpo de proteína, es necesario mantener siempre ingesta proteica en cada una de las comidas que tenemos, bien sean 3, 4 o 5. Eso lo definen
en una consulta particular con su médico del deporte, con el nutricionista, ¿vale? Pero es algo que tienen que tener como punto de partida, proteína en todas las comidas. Hay dos tipos grandes de proteínas, las proteínas animales y las proteínas vegetales. Vitamina D. Vitamina D, ¿por qué están en riesgo? Porque la vitamina D requiere sol para sintetizarse. Y si no están en el sol, no tienen forma de sintetizarla. La vitamina D está en todo. Es una hormona, es una vitamina, casi que es una hormona muy, muy, muy metida. Es muy chismosa, está en todos lados, interviene en todos lados, involucra los núcleos de todo tipo de células. Y uno de esos tipos de células son las células de la región dorsal de la médula espinal. Y esas células de la región dorsal van a estar directamente relacionadas con expresar canales de sodio, que se conocen como los canales de sodio 1.6 voltaje dependientes o NAF 1.6, que se traducen en mayor incremento del dolor. ¿Listo? Entonces, cuando se logran controlar los niveles de vitamina D, esta sobreexpresión de vías que aumentan la percepción del dolor bajan y por lo tanto son más libres a la hora de funcionar, tienen menos dolor. Pero es que aparte, la vitamina D es fundamental para la respuesta inmune y aunque esto no es el tema de la charla, sí es el tema nuestro poblacional. Tenemos una pandemia gigantesca y probablemente no va a ser la única, ¿vale? Niveles adecuados de vitamina D se van a traducir en dos grandes respuestas desde el punto de vista inmune. La primera es el incremento de sustancias como las que ven aquí escritas abajo que se relacionan con una mayor actividad antimicrobiana en general, viral, micótica, bacteriana, pero por otro lado, con una mejor respuesta inmune, diciendo mejor, explicando que es una respuesta modulada, no exagerada. ¿Listo? Es decir, reduce el riesgo de tormenta de citoquinas. Y eso se traduce en un menor riesgo de complicaciones. Bueno, si bien no es el tema de la charla, quiero que lo tengan en cuenta. Cuando se hacen suplencias de vitamina D para dolor crónico de cualquier índole, lo que se ha encontrado es que llega a presentarse hasta una reducción en un punto en el umbral del dolor. Para que sea clínicamente relevante deben ser al menos 2. Y aunque se logra la significancia estadística, no logra la significancia clínica porque solamente es un punto. Y sin embargo, es importantísimo tomarlo en cuenta. Porque si solamente supliendo niveles de vitamina D, ustedes logran reducirla, hacen la mitad de la tarea a la hora de mejorar, imagínense entonces cuando hagan la sinergia con las otras intervenciones que son necesarias. Entonces, en resumidas cuentas, lo que buscamos siempre es mantener niveles entre 40 y 60, pero el mensaje grande que yo les quiero dejar a ustedes es, por favor, háganse niveles de vitamina D para que después con su médico del deporte, endocrinólogo, reumatólogo, internista, fisiatra, ortopedista, cualquiera que sea su médico de confianza, se plantee la dosificación adecuada de corrección del déficit en caso de ser documentado. Y ahora vamos a entrar en ejercicio. ¿Listo? Del ejercicio hay un mensaje gigantesco, un mensaje poblacional fundamental para que el trabajo de ustedes sea mucho mejor, y es esta gráfica. En la medida en la que ustedes tienen mejor condición cardiorrespiratoria, como se ve aquí en esta curva de Kaplan-Meier, en la medida en la que la condición cardiorrespiratoria es mayor, es mucho más probable que ustedes estén vivos al pasar el tiempo. La condición cardiorrespiratoria es un factor de protección cardiovascular y es un factor de protección contra mortalidad por absolutamente todas las causas, ¿vale? Y por eso lo tienen que tener en cuenta, porque en la medida en la que tengan mejor condición cardiorrespiratoria es más fácil que puedan seguir trabajando. Por otro lado, cuando se acumulan volúmenes específicos o tiempos específicos de actividad física, hay reducción en la mortalidad. Y lo que nos interesa acá es que bien sea porque ustedes caminen a visitar familiares, caminen como ejercicio, caminen dentro del trabajo, el acúmulo completo de 4 a 7 horas por semana va a tener un impacto en eso, en mortalidad, pero sobre todo en preservación de la funcionalidad, en que ustedes puedan seguir realizando la labor que tanto aman. Y ya entrando en materia con los ejercicios específicos que tienen la tarea de reducir el riesgo de aparición del dolor, es decir, prevención primaria, pero también de ayudar a modular el dolor. ¿Me dan clic, porfa? Gracias. La secuencia de ejercicios que vamos a ver acá son 5, es posible que me tome como 10 minutos más, si me lo autoriza el auditorio. El primer ejercicio es este. Movimientos libres, tanto de flexión y extensión cervical, como de inflexión, es decir, movimientos laterales, manteniendo siempre la mirada al frente,
ejercicios de rotación lateral y circunducciones cervicales en ángulos progresivamente incrementales. Es decir, conforme van dando cada movimiento y las articulaciones van aumentando la lubricación, es mucho más fácil que el arco de movimiento se haga más amplio, más libre y que tengamos un adecuado momento de activación tanto neural como muscular, que se traduzca en mayor libertad de movimiento. El siguiente video es un poquito más complejo y tiene el objetivo, pues lo filmamos intencionalmente acostados. Le doy las gracias a Colors por estos videos tan bonitos. Quiero que entiendan que es posible hacerlo acostado cuando recién se despiertan. ¿Listo? Lo ideal es acomodar el ángulo cervical, pero también facilitar el contacto de la columna lumbar con el suelo. Por eso se hace esta actividad hipopresiva en el abdomen. Cuando ustedes realizan este movimiento, se va a estirar tanto la columna cervical como dorsal. Hay un fenómeno de alineación cervical y lumbar simultáneo, y este fenómeno de alineación va a ir acompañado de empujar la columna lumbar y específicamente la cabeza, luego de estar alineada, hacia el suelo. ¿Listo? El tiempo lo escoge cada quien, pero como son ejercicios de activación, lo ideal es que no superen los 15 segundos. Siguiente, por favor. El siguiente es un ejercicio de mayor complejidad. Este ya es cuando se hayan despertado, cuando ya estén metiéndose a la ducha. ¿Listo? Requiere apertura de las piernas al ancho de los hombros. Lo ideal es que el peso esté distribuido 50-50 en cada pierna. No somos seres simétricos, por esa razón el video no se ve simétrico. Nuevamente se hace el ejercicio que involucra la alineación lumbar. Se deprimen los hombros hacia el suelo, se empujan hacia el suelo y se acomoda el cuello. ¿Listo? Se hace presión posterior y se hace presión tanto en la zona lumbar como cervical. ¿Listo? Se mantiene el ejercicio nuevamente por 15 segundos. Pueden utilizar 2 o 3 series. El siguiente ejercicio es exactamente lo mismo, pero ya es un poco más específico para la labor de ustedes. Lo que va a buscar ese ejercicio es empezar a reeducar las escápulas, es decir, activar el ritmo escapular, mejorar el desplazamiento lateral de los hombros, de manera que se pueda controlar la sobreactivación cervical y la sobreactivación de los elevadores de la escápula. ¿Listo? El movimiento pueden llevarlo hasta 90 grados o si prefieren pueden llevarlo hasta 180 grados, como les resulte más cómodo, pero sobre todo libre de dolor. No tiene por qué ser un ejercicio que genere dolor. Así que el dolor va a limitar el gesto. Lo que es muy importante acá es que deben evitar los fenómenos de sobreactivación escapular como lo que se ve aquí en el video. Sobreactivar el trapecio, el elevador de la escápula y el esplenio, como se ve en el video, es lo que quiero que eviten, porque eso va a reducir los espacios para el plejo braquial y porque aparte va a facilitar que que ocurran pinzamientos del espacio subacromial y del músculo supraespinoso. Siguiente. Y que se lo pueden llevar al trabajo si quieren, es un ejercicio que facilita la reeducación escapular, la fuerza en los depresores escapulares. Pueden utilizar un elástico. A mí en lo personal me gusta utilizar un teratubo porque dura muchísimo y vale muy poco. Puede durar hasta 2 años. Se hace el anclaje del teratubo en una puerta y lo que van a hacer después es simplemente realizar tracción. A partir de un gesto, de una posición neutra con la flexión de hombros a 90 grados y los codos o en 90 o en 0, lo que se busca es que ocurra tanto extensión del hombro como retracción de la escápula y depresión de la escápula. Cuando ese ejercicio se realiza, mejora el ritmo escapular, se disminuye un poco la activación de los elevadores de la escápula y también es mucho más fácil para ustedes mantener una mejor alineación cervical. Y ya para concluir entonces, estos mensajes que tienen acá, y es que el dolor cervical es muy frecuente, ¿listo? Que tiene muchos elementos que entran a jugar dentro de la posibilidad de desarrollarlos, pero que uno de los puntos más grandes a tomar en cuenta es esta reducción del ángulo craneocervical y este desarrollo de lo que en medicina llamamos un síndrome cruzado osteomuscular superior, que puede manifestarse con o sin limitación funcional, entre otras porque, como inicialmente se mencionó, el dolor es un concepto relativo, el dolor es una percepción muy relativa, ¿listo? Y la prevención es integral.
No busquen solamente el ejercicio específico, mejoren la hidratación, mejoren el patrón nutricional, corrijan las suplencias, en lo posible mediten o realicen ejercicios que estén ligados directamente con el fortalecimiento de la salud mental, ¿vale? Y ya con esto, pues les agradezco mucho por el tiempo y bueno, que estén muy bien. Esta conferencia es una necesidad para el gremio odontológico. Muchas gracias, Dr. Leonardo, por compartir su conocimiento con nosotros.